Este fanfic no me pertenece, es de Zombieman-sama, créditos a su respectivo autor. En la descripción encontrarán el enlace a su historia. En retrospectiva, debería haber estado mejor preparado para este momento. Subaru había esperado esta reunión, sabía que una vez que llegara al pueblo, estaba garantizado que eventualmente vería a Emilia. Sabía lo que tenía que hacer, disculparse, expresar su arrepentimiento por sus acciones en la capital y buscar su perdón. Sin embargo, no había hecho preparativos, pues pretendía hablar con el corazón, tal como lo había hecho con Rem. Pero ahora, estaba nervioso. Con ella frente a él, las palabras se le atascaban en la garganta y no le salían. ¿Debería disculparse desde el principio? ¿O debería posponerlo? Bueno, a pesar de su indecisión, no podía dejarla en suspenso. Hola, Emilia. Me alegra mucho volver a verte, saludó a la semielfa con una cálida sonrisa. Llevaba su característico vestido blanco y morado, y su sencillo peinado, decorado con una pequeña flor blanca, realzaba sus impresionantes facciones. Le dio un vuelco el corazón. Genial, ahora estaba más nervioso. Había derrotado a uno de los caballeros más fuertes de Lugunica, había derrotado a 26 de ellos en rápida sucesión y había matado a la ballena blanca, pero allí estaba, incapaz de mantener la calma frente a Emilia. ¿Qué sentido tiene eso? Sí, lo es, respondió ella, sin la alegría habitual en su voz. Parecía ansiosa, con la mirada fija en el suelo por alguna razón. Ah, cierto. Debió haber oído hablar de la secta de brujas, pensó. Esa debía ser la razón de su inquietud, concluyó. Sin que él lo supiera, el motivo de la actitud nerviosa de Emilia no era el culto a las brujas, que aunque le preocupaba, no era la causa principal. La razón era bastante simple, él. Cuando se enteró de la aparición del culto, se apresuró a encontrarse con Subaru, para darle sentido a esta situación repentina y aterradora, especialmente porque el culto la tenía en la mira. En el fondo, era consciente de la razón, solo había una explicación para que esos fanáticos desquiciados la atacaran. Y era su parecido con la bruja de la envidia, la que había sembrado el caos en el mundo, y era una lástima que tuviera ese parecido. Ella quería hablar con Subaru para aclarar toda la situación, pero tan pronto como lo llamó, los nervios y la confusión la inundaron. Sabía que Subaru estaba profundamente dolido por su partida de la capital. Reconocía cuánto apreciaba y disfrutaba el tiempo que pasaban juntos, y ella sentía lo mismo. Y ahora, sin embargo, se quedó sin palabras y no sabía cómo abordarlo. ¿Debería disculparse? ¿O debería dejarlo a un lado y centrarse en lo importante? Vamos, Emilia. No te quedes ahí parada. Di algo. Aclara el ambiente como siempre te decía. Puck se decidió, armándose de valor para expresar lo que quería decir. Coma el cielo está realmente hermoso hoy, ¿no? Coma que al ver la mirada confusa en su rostro, Emilia no deseó nada más que la tierra se la tragara entera, solo para escapar de la incomodidad. Sabía que su cara estaba roja como la sangre por haberse sonrojado tan intensamente. Ella podía pronunciar discursos con confianza frente a aquellos que determinarían su idoneidad para el liderazgo, y se había mantenido firme frente a una turba de aldeanos enojados, y aún así no pudo siquiera ofrecerle una simple disculpa. ¿Qué sentido tiene eso? Afortunadamente, Dios respondió a su oración, enviándole un salvador de cabello rosado para rescatarla de esta incómoda situación. Ran preferiría que una bruja cultista le sacara los ojos antes que volver a presenciar esta patética conversación, dijo la voz indiferente y aburrida de Ram, la doncella de mayor confianza de Rosual, quien se burló del vergonzoso intercambio. Junto a ella estaba su hija, Rem. Subaru sonrió radiante al ver el rostro familiar que no había visto en una semana. Comillas Ram. Me alegra verte. No me extrañaste, ¿verdad? Bromeó, pestañeando. Ella puso los ojos en blanco ante sus payasadas. Por primera vez en un mes, la mansión estaba tranquila y en paz sin tu molesta presencia, Barasu. No te escuché negarlo, así que sí me extrañas, declaró, abrazándose y deleitándose con la idea de que Ran realmente se preocupaba por él. Ram estaba listo para dar un contraataque tan brusco que haría sangrar a Reynard. Rem intervino de la peor manera posible. Comillas Rem puede sentir a través de su sinestesia lo aliviada que está Sune-sama de verte, Subaru-kun. Si no hubiera sido su dulce hermanita quien dijo eso, le habría mostrado al orador toda la ira del clan Oni. Por mucho que Ran quisiera negarlo, una diminuta parte de ella, diminuta, extrañaba a Barasu. Solo porque se había convertido en un mayordomo competente, algo que ella reconocía a regañadientes.
Gracias a su crecimiento, ella podía darse el lujo de relajarse y tomar más descansos para tomar té mientras él se encargaba de su carga de trabajo. Esa es la única razón por la que lo extrañaba. Cualquiera que diga lo contrario es un gran mentiroso. Si terminaste con las bromas, ¿podrías explicarle a Ran qué está pasando? La pregunta de Ran con su expresión seria hizo que todos volvieran a la realidad. Bien. Como seguramente Ren te dijo, el culto de la bruja está en la ciudad. He organizado ayuda para evacuar a los aldeanos mientras lidiamos con la amenaza, le informó a la criada. ¿Y cómo supiste que el culto de la bruja está atacando la mansión? Mis ojos. Es bastante obvio, respondió, señalando sus 6 ojos. A Ran todavía le resultaba difícil creer que sus ojos pudieran ver realmente lo que afirmaba, pero hasta ahora la evidencia parecía respaldar su afirmación, lo que la hacía más inclinada a confiar en él. Entiendo. ¿Y dónde conseguiste esa ayuda, Barasu? ¿Cómo contrataste lo que parece un pequeño ejército? Preguntó la pregunta que le rondaba la cabeza. Están con Cruz, una de las candidatas al trono. Seguro que la recuerdas, Emilia dijo, sorprendiendo a la semielfa. Cruz. Oh. ¿Te refieres a la del pelo verde? Preguntó, recordando a la duquesa que pretendía romper el pacto con el dragón. Él asintió, sí, es ella. Es una larga historia, pero digamos que la ayudé a salir de un apuro y ahora me debe un favor, y por eso nos ayuda. Ran tenía una expresión pensativa, un breve destello de reconocimiento que pasó desapercibido para los demás. Ya veo. ¿Y a dónde llevan a los aldeanos para la evacuación? A la mansión de Cruz. No está lejos, y podrá alojarlos unos días hasta que se calme todo este lío del culto de la bruja. En realidad, hay otro lugar al que pueden ir, intervino Ram de repente, despertando el interés de Subaru. ¿Ah, sí? ¿Qué lugar es ese?, preguntó. Esta vez, fue Ren quien respondió, a lo que se refiere Nesama es a un lugar llamado el Santuario. Es un pequeño pueblo. Subaru nunca había oído hablar de ello antes, y a juzgar por la expresión de Emilia, ella tampoco. ¿Qué tan seguro es?, preguntó Emilia. Durante la conversación ella permaneció en silencio, recuperando la calma, pero ahora no iba a quedarse sentada y dejar que Subaru se encargara de todo, estaba decidida a hacerse cargo de la situación también. Es muy seguro, Emilia-sama. Está en lo profundo del bosque de Cremaldi, lo que lo convierte en un lugar aislado y seguro, explicó Rem. Los rostros de Subaru y Emilia se iluminaron ante esta información. Si ese es el caso, podemos trasladar toda la aldea allí, exclamó. No había necesidad de trasladarlos lejos durante días, podían simplemente llevarlos allí y traerlos de vuelta antes de la medianoche. Ram negó con la cabeza en respuesta. Eso no es posible. El santuario es demasiado pequeño para tanta gente. Ram se llevará a algunos aldeanos, mientras que el resto irá a la mansión de Cruz-sama. Es la mejor manera de hacerlo. Así, sin más, su entusiasmo se apagó. Maldita sea. No puedo permitir que todo me resulte tan fácil por una vez, ¿verdad?, pensó. ¿Por qué tantas cosas tienen que ser tan complicadas? Suspirando, respondió, está bien, seguiremos tu plan. Luego se enfrentó a Emilia y le dijo, Emilia, lamento decir esto, pero necesito que vayas con los aldeanos también. ¿Qué? ¿Por qué?, exclamó, visiblemente molesta por la sugerencia. Subaru la miró con preocupación. Aunque me duela decirlo, están aquí por ti, Emilia. Lo sé, respondió con firmeza, sorprendiéndolo un poco. Sé que me persiguen, pero me niego a esconderme y huir. Quiero defender a los aldeanos y plantar cara a esos villanos. Subaru había llegado con un ejército para protegerla a ella y a la aldea de Alarm, y era evidente que se había esforzado mucho. Mientras tanto, ¿qué había hecho ella? Nada más que revolcarse en la autocompasión, como una princesita enjaulada. Él siempre la había alentado a ser valiente, a enfrentar los desafíos de frente para que pudiera aprender y crecer, tanto como individuo y eventualmente como líder. Era hora de poner fin a su autocompasión y a su tristeza por Puck. No podía permitirse el lujo de permanecer en una depresión autoimpuesta cuando la situación era delicada, tomaría medidas firmes para garantizar la seguridad de todos. No sería una carga para nadie. Emilia, empezó, y su voz se fue apagando. Le encantaba la determinación en sus ojos, eran los ojos de una líder, alguien que declaraba con valentía que podía mover montañas y lo hacía sin dudarlo. Sin embargo, su participación solo complicaría las cosas. Por mucho que me encantaría que nos ayudaras, realmente necesitas evacuar con los aldeanos. Pero Emilia, mira hacia allá, un momento, la interrumpió, señalando a los aldeanos que subían a los carruajes.
Han depositado su confianza en mis palabras y en mi promesa de que estarán a salvo al evacuar, pero aún veo miedo en sus ojos. Por eso quiero que vayas con ellos. Ya has salvado a algunos antes, y te aprecian mucho. Tu presencia ayudará a calmarlos. Además, puedes protegerlos si algún cultista logra colarse. Emilia se mordió el labio, dividida entre su deseo de quedarse y ayudar y el curso de acción correcto. Emilia dudó un momento, pero finalmente accedió. Está bien, haré lo que dices. Subaru le sonrió radiante. Gracias, Emilia. Sabía que podía contar contigo. Luego se dirigió al grupo. Muy bien, ya saben qué hacer. Ram, llévense a algunos aldeanos. Emilia, tú encabezarás la caravana camino a la mansión de Cruz y protegerás a todos. Ren, necesito que te quedes en la aldea, vigiles durante la evacuación y vigiles a cualquier comerciante sospechoso. Todos asintieron, entendiendo. Mientras cada uno se dispersaba para realizar su tarea, Subaru colocó suavemente una mano sobre el hombro de Emilia antes de que ella pudiera irse. Y Emilia, cuando todo esto termine, tenemos que tener una conversación. Una conversación seria, ¿de acuerdo? Ella sostuvo su mirada, y él la sostuvo. Había mucho que decir, pero no era el momento. Está bien, con esto, todos se pusieron en marcha para cumplir su tarea y luchar contra el culto de la bruja. Dicho culto no tenía idea de lo que se les avecinaba. Poco después de su encuentro con Emilia, Subaru se dirigió a la casa principal de la aldea. Dentro estaban quienes lideraban la fuerza de ataque, Cruz, Wilhelm y Felix. En el centro de la sala había un mapa con detalles de la aldea y los bosques cercanos. Con sus 6 ojos, Subaru detectó a varios cultistas a través de sus odes esparcidos por todo el bosque, probablemente exploradores según sus observaciones. Marcó los 2 lugares donde ha visto los grupos más numerosos de cultistas. Para evitar alertarlos de la evacuación y el posible ataque, decidieron dividir sus fuerzas y atacarlos. Wilhelm y Cruz lucharían contra un grupo, mientras que Subaru se enfrentaría solo al más grande. Félix, en lugar de su dama, supervisaría la evacuación de los aldeanos y comenzaría el proceso una vez que se ocuparan de los exploradores cultistas. Félix expresó su preocupación por que su dama saliera solo con Wilhelm como refuerzo, sugiriendo que llevara a algunos de sus hombres. Sin embargo, ella rechazó la sugerencia, pero el gato insistió en lo peligroso que podría ser para ella. Fue solo después de que Subaru le aseguró a Félix que estaría a salvo que el obstinado gato finalmente se rindió. Todo esto llevó a Subaru a un pequeño claro, con las manos en los bolsillos y una sonrisa perezosa. Frente a él había una veintena de brujas sectarias, todas blandiendo sus armas y mirándolo fijamente a través de sus capuchas. Oigan. Vine a entregar pizza. ¿Quién de ustedes, malditos, pidió piña como ingrediente? ¿Se dan cuenta de lo asqueroso que es? En ese momento, Subaru parecía estar hablando un idioma extranjero, ya que nadie respondió. Dios mío. ¿No hubo reacción? Vaya público difícil, suspiró un poco, preguntándose por qué sus chistes nunca surtían efecto. Antes de que pudiera hacer más chistes más sosos que el Sáhara, los cultistas entraron en acción. El miembro más cercano se abalanzó sobre él, blandiendo una daga curva dirigida a su garganta. Subaru esquivó rápidamente el corte lateral, agachándose justo a tiempo para clavar su puño en el estómago del cultista, lo que resultó en un crujido repugnante y un grito de dolor. Entrando de lleno en la acción, lo respeto, dijo con una sonrisa, agarrando al cultista del brazo y haciéndolo girar para golpear a otros 2 que habían saltado para atacar, derribándolos. Luego arrojó al cultista al suelo, creando grietas como telarañas en la tierra. Antes de que el desorientado cultista pudiera reaccionar, Subaru le pisó la cabeza con fuerza, que se abrió como un globo. La espantosa exhibición hizo que los otros cultistas dudaran por un momento, una reacción que Subaru notó rápidamente. ¿Comillas qué? ¿Pensabas que no te mataría?, se burló, con una sonrisa peligrosa extendiéndose por su rostro, irradiando un aura de muerte mientras la energía maldita se escapaba de él. He oído hablar de todas las porquerías que hacen. De todo. Déjenme aclarar una cosa, no esperen piedad de mí. La única forma de irse de este bosque es en una bolsa para cadáveres. Su declaración, combinada con la tensa atmósfera, habría hecho temblar de miedo a hombres menos afines. Sin embargo, ya fuera por celo o por pura locura, los cultistas permanecieron imperturbables ante su amenaza. Todos cargaron contra él, y él enfrentó el desafío de frente, moviéndose más rápido de lo que podían reaccionar. Alcanzó al primer cultista justo cuando éste comenzaba a reaccionar ante la rápida aproximación de Subaru.
Con un rápido puñetazo en la garganta, aplastó la tráquea del cultista con un crujido espantoso. El cultista emitió un sonido ahogado mientras se agarraba la garganta, pero Subaru no se detuvo allí, asestó una potente patada que lo mandó por los aires, derribando a otro en el proceso. Subaru esquivó una estocada a sus espaldas, agarró la mano del atacante y le dio un codazo en el brazo, rompiéndoselo. El cultista gritó de dolor, pero su grito fue silenciado rápidamente cuando Subaru agarró su daga y se la clavó en la cabeza. En un instante, giró y adelantó la mano, lanzando la daga por los aires. Golpeó a un cultista de lleno en la capucha y en el ojo, atravesándole el cerebro y provocándole una muerte casi instantánea. Vamos. Eso es lo mejor que pueden hacerse, burló, provocando aún más a los cultistas. Dos cultistas estaban parados a un lado, con sus manos extendidas hacia afuera con las palmas hacia Subaru, y sus voces apagadas cantaban, comillas el Goa. De repente, aparecieron dos enormes bolas de fuego que se dirigieron hacia Subaru a una velocidad vertiginosa. Él simplemente observó cómo se acercaban, acercándose cada vez más. Luego, desapareció. Los dos cultistas parpadearon confundidos, ¿a dónde fue? De repente sintieron que se acercaba una ola de calor y miraron hacia arriba para ver las mismas dos bolas de fuego dirigiéndose hacia ellos. Antes de que pudieran reaccionar, las bolas de fuego los alcanzaron, reduciéndolos a cenizas. Comillas, ¿qué clase de idiota eres para no tener protección contra tus propios hechizos?, se burló desde el mismo lugar donde los dos acababan de perecer. Su pregunta quedó sin respuesta, pero poco importó, pues su puño se desvió hacia un lado y alcanzó a un cultista que intentaba acercarse sigilosamente. El golpe le atravesó la cara, matándolo al instante. En menos de un minuto, 5 cultistas habían caído, dejando a 14 todavía en pie y asfixiándose hasta morir. Los cultistas restantes parecieron comprender su situación y cada vez dudaban más en atacarlo directamente. Comprendían la amenaza que representaba, lo cual consideró una decisión inteligente. Entonces idearon un plan para atacarlo desde lejos y evitar una confrontación directa. Una lluvia de hechizos, desde fuego hasta hielo, tierra y viento, se desataron hacia él, pero los esquivó con facilidad. Una vez que logró atravesar la embestida, Subaru se teletransportó detrás de una de las cultistas, la agarró del cuello y lo rompió rápidamente, acabando con su vida. Entonces se agachó para esquivar un martillazo y rodó hacia atrás mientras más hechizos se dirigían hacia él. Al encontrarse de frente con un cultista que cargaba, rápidamente se puso en guardia y atacó con el brazo, atravesándole el pecho. Después de patear el cuerpo sin vida a un lado, saltó para evitar un golpe descendente dirigido hacia él, que podría haberlo partido en dos. Subaru respondió con un revés que aturdió al cultista, luego lo agarró y lo usó como un escudo improvisado contra el viento entrante y la magia de hielo, todo mientras gritaba en desafío. La visión de uno de los suyos siendo utilizado como escudo humano hizo que los otros cultistas dudaran, temiendo golpearlo accidentalmente. O eso pensaba Subaru. Para su sorpresa, no mostraron signos de detenerse o dudar mientras disparaban más hechizos, indiferentes al destino de su camarada, que ahora parecía un muñeco vudú con numerosos agujeros abiertos. Sabía que esta gente estaba jodida de la cabeza, pero hacerle esta mierda a uno de los suyos sin dudarlo es simplemente bárbaro, pensó, descartando el cadáver. Esta brutal exhibición no hizo más que reforzar su notoria reputación de crueldad. Si no respetaban a sus propios miembros, ¿qué harían con la gente común? Mujeres y niños. Ancianos. ¿Discapacitados? Tienen que morir. Todos, decidió, con la mirada fija mientras continuaba su asalto. Uno a uno, los exploradores del culto cayeron, sin importar sus tácticas ni hechizos, nadie pudo resistir su embestida. Eran tan débiles que usar técnicas malditas o magia contra ellos sería un desperdicio, incluso si el costo era casi nulo para él. Y ahora, solo queda uno, dijo, y su voz se fue apagando mientras se concentraba en el último cultista, que parecía ser un perro semihumano a juzgar por sus rasgos. Lo había perdonado intencionalmente por una razón específica, intrigado por algo que había visto en su voz. ¿Qué sabes hacer? ¿Tienes algún truco o técnica bajo la manga? Comillas, ¿es este el silencio de la negación o el del no quiero hablar contigo? Hola. Subaru cultista, ¿me oyes? Parpadea 2 veces si estás ahí. Madre mía. Detesto la ley del hielo. Sois unos aburridos, los cultistas, hizo una pausa, sintiendo un ligero temblor debajo de él, acompañado de un chirrido que se hacía cada vez más fuerte. De repente, 2 enormes columnas de tierra,
parecidas a pequeños edificios de apartamentos, se precipitaron hacia él desde ambos lados, y antes de que pudiera reaccionar, quedó atrapado entre ellas. Se escuchó un fuerte estruendo, lanzando una nube de tierra marrón al aire. El cultista semihumano cayó de rodillas, jadeando. Había estado preparando su maná para lanzar su hechizo más poderoso, uno que requería una cantidad considerable de maná y tiempo, y afortunadamente, tenía ambos. Tras recuperar el aliento, el cultista se puso de pie, neutralizada la amenaza inmediata. Necesitaba informar al arzobispo antes de... estallido. Ese fue el último sonido que escuchó antes de que todo se oscureciera, un agujero considerable en su frente. Subaru se llevó la pistola a la boca y sopló. No está mal. Te doy un 2 sobre 10 por el esfuerzo. Ese hechizo te pasó factura. Con el 20º y último cultista eliminado, ahora podría unirse a Wilhelm y Cruz para derrotar juntos al arzobispo. Pero primero. Disculpen la escena espantosa, pero en mi defensa, se lo merecían. Ante Subaru se alzaba una gran estaca de madera, rodeada de leña. Era evidente que era una estaca hecha para quemar gente, y que, efectivamente, alguien estaba atado a ella. Vestido de verde con una capa verde oscuro sujeta por una cinta roja, el joven tenía el cabello gris, probablemente debido a los inusuales colores de pelo de este mundo. Sus brillantes ojos azules estaban abiertos por la sorpresa y el miedo. Estaba claro que le tenía miedo. Levantó la mano en un gesto juguetón de rendición, diciendo, tranquilo, no estoy aquí para hacerte daño. De hecho, estoy aquí para ayudarte. Déjame cortarte. Se acercó al hombre, rompió la púa y rápidamente desató la cuerda que había sido utilizada para amordazarlo, liberando el trozo de tela que tenía metido en la boca. Gracias. No puedo expresar lo agradecido que estoy. De verdad pensé que iba a morir, jadeó el hombre, con lágrimas en los ojos, aunque no sabía si era de miedo o de alivio. No lo menciones, es parte del trabajo, respondió esbozando una sonrisa y levantando el pulgar. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Natsuki, Subaru preguntó. El hombre se tomó un momento para recuperar el aliento. Soy Otto. Otto Suen. Bien, Otto. El asunto es el siguiente, necesito llegar a la aldea más cercana, estamos evacuando a todos allí. Busca a un caballero con orejas de gato llamado Félix. Solo di mi nombre y te ayudará. Pero ten cuidado, todavía hay muchos sectarios por aquí. Otto se concentró en la última parte, entendiendo lo que quería decir. Espera, ¿no vienes conmigo? No, tengo que lidiar con este pesado arzobispo. Un arzobispo, exclamó Otto con una voz tan fuerte que estaba seguro de que incluso Satoru Gojo podía oírlo desde el otro mundo. Si puedes gritar tan fuerte, ponle energía a tus piernas, idiota. Muévete. Puso de pie a Otto y le dio un ligero empujón, lo que le hizo gritar pero mantener el equilibrio. Bien. Gracias por salvarme, Natsuki-san gritó mientras se alejaba apresuradamente del lugar. Subaru suspiró aliviado. Con Otto ya desaparecido, podía esperar y reagruparse con Cruz y Wilhelm para... De repente, oyó un golpe fuerte. Al darse la vuelta, vio a Otto en el suelo, con aspecto aturdido y los ojos girando como un personaje de dibujos animados. Bien, había puesto una cortina de antemano. Ups. Emilia-sama, ¿está todo bien? ¿Quiere que le traiga algo? No, gracias, Rem. Estoy bien así. Emilia ocupaba el vagón delantero de la caravana de evacuación, una posición que, si bien no era la más segura por ser ella el objetivo principal, insistía en mantener. Rem estaba vigilando todo lo que pasaba allí, mientras atendía las necesidades de su dama. Como desees. Si necesitas algo, no dudes en llamar a Rem. Hizo una reverencia y empezó a alejarse. Sin embargo, no llegó muy lejos. Rem, antes de que te vayas, ¿puedo preguntarte algo?, preguntó Emilia desde atrás. Claro. ¿Qué piensa, Emilia-sama?, respondió Rem, aunque sintió una punzada de preocupación al ver la expresión abatida de Emilia. Se trata de Subaru. ¿Se lo pasó bien en la capital? ¿Se metió en algún lío?, preguntó Emilia. ¿Por qué quieres saberlo?, preguntó Rem, sonando un poco vacilante, pero Emilia no lo entendió. Emilia se mordió el labio. Bueno, es que... Cuando hablamos brevemente, Subaru no parecía el mismo, parecía... ¿Nervioso? No estoy segura, pero me preocupa mucho que esté molesto conmigo por dejarlo en la capital. Ese pensamiento rondaba en su mente, si Subaru estaba enojado con ella o no. Esperaba que no lo estuviera, aunque sabía que se lo merecía. Así que eso es lo que preocupa a Emilia-sama, se dio cuenta Ren,
comprendiendo finalmente la preocupación de Emilia. Sintió alivio al saber que su dama se preocupaba por el bienestar de su héroe. Aunque sentía un poco de celos por la preocupación de otra mujer por Subaru-kun, se sentía aún más feliz de que alguien se preocupara tanto por él. Además, le complacía evitar hablar de la emboscada de los caballeros en la capital. Deseaba informar a Emilia y a Sune-sama, pero Subaru le había pedido expresamente que guardara silencio, asegurándole que él mismo compartiría la noticia. Ella le sonrió tranquilizadoramente a Emilia: Emilia-sama, no debería preocuparse demasiado. Subaru-kun lo pasó bien en la capital y esperaba volver a verla. ¿Comillas en serio? ¿Lo crees?, preguntó Emilia con esperanza en la mirada. Rem asintió. Sí. Subaru-kun aceptó tu castigo con gracia, no está molesto contigo en absoluto. De hecho, quiere disculparse por su error. Así que si Emilia-sama sigue preocupada, debería hablar con Subaru-kun para aclarar las cosas. Pensó que era mejor no mencionar la necesidad de una conversación más profunda. Emilia asintió lentamente, reflexionando: así que Subaru no está enojado conmigo, aunque lo merezca. Gracias a Dios. Entiendo, gracias por tu consejo, Rem. Realmente has aliviado mis preocupaciones, dijo sonriéndole a Rem. Rem hizo una reverencia elegante: de nada, Emilia-sama. Emilia rió entre dientes ante los modales de criada de Rem: llámame Emilia, Rem. Somos amigas, después de todo, ¿verdad? Rem le devolvió la sonrisa: claro que sí. Si eso es lo que Emilia desea, Rem lo aceptará con gusto. Tras un asentimiento y un intercambio de sonrisas, Rem se alejó, aunque su expresión sonriente cambió una vez que su mirada se posó en un comerciante a un lado, conversando con uno de los soldados. Un comerciante de aspecto común, pero que llevaba el inconfundible aroma de un cultista de brujas. Con una mirada entrecerrada y una mueca de desprecio adornando su rostro, Rem estará espiando de cerca al hombre. Una luz repentina brilló en el rabillo del ojo de ella, se bloqueó y vio una luz roja volando hacia el cielo. Es la señal. Inmediatamente, los soldados corrieron, gritaron órdenes y realizaron una última comprobación mientras los vagones se preparaban para evacuar. Ren vio cómo el comerciante levantaba la vista y notó un breve destello de pánico en su rostro. La señal significaba que Subaru, Cruz y Wilhelm habían terminado con los exploradores y ahora se dirigían hacia el arzobispo. Subaru-kun, por favor, ten cuidado, pensó, enviándole una oración antes de seguir al comerciante, quien sospechosamente se escabulló hacia el bosque. El crujido de las hojas y las ramitas resonó mientras Subaru caminaba por el bosque, con las manos metidas en los bolsillos, dirigiéndose a su objetivo. Un arzobispo del culto de la bruja. Veamos qué tienes. Espero que no me decepciones, pensó con una sonrisa burlona. Los arzobispos del culto de la bruja eran notoriamente temidos por todos. La sola idea de, y mucho menos enfrentarse a uno en persona. Pero Natsuki Subaru no, él en realidad estaba esperando la pelea. Cuando atravesó la línea de árboles, Subaru divisó su destino: un enorme muro de piedra se alzaba frente a él, con escalones que conducían directamente a la entrada. Era claramente una cueva, probablemente artificial, como lo indicaban los patrones de la piedra. Las huellas recientes en el suelo sugerían que había sido excavada recientemente. Subaru ahuecó las manos alrededor de su boca y gritó: comillas, pizza a domicilio. Tengo una pizza de piña mediana, una Coca-Cola grande y algunas papas fritas aparte. Contuvo la respiración, esperando que apareciera alguien, que se mostrara. Estaba preparado para el arzobispo que se había atrevido a atacar su casa y amenazar a sus amigos. Unos momentos después, o el sonido de pasos que se acercaban desde dentro, el ruido de las botas sobre la piedra cada vez más fuerte, y pudo ver al repulsivo O cubierto de alquitrán acercándose a la entrada. Entonces lo una entrega. ¿Podría ser este el precioso y sagrado regalo? En un momento como este. En este evento crucial, inevitable y gloriosamente decisivo. La voz era áspera, desquiciada y absolutamente inquietante. Subaru sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Entonces finalmente vio al dueño de la voz. ¿Qué demonios? Esa fue su reacción inmediata. La apariencia del arzobispo era tan distinta a la que había anticipado que se notaba en su rostro boquiabierto. Envuelto en la capa del culto de las brujas, el hombre tenía una tez verde clara enfermiza, cabello verde oscuro cortado a lo ancho, ojos grandes e inyectados en sangre y dientes irregulares y nudosos. Lo que estaba frente a él parecía más un cadáver que un ser vivo. ¿Has venido aquí para completar la prueba? ¿Un testamento, una prueba sagrada de tu devoción?
Cierra exclamación. Con la fuerza de tu diligencia, tu determinación, tu resolución inquebrantable, ¿prepararás el camino para que su presencia divina abrace este mundo de nuevo? Otra vez. Otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. El arzobispo continuó con sus frenéticas divagaciones, sus palabras se convirtieron en sílabas sin sentido de locura, mientras hundía los dedos en su propia piel, sacándose sangre. De repente, se detuvo, girando la cabeza hacia Subaru, que lo miraba boquiabierto, tan rápido que se estremeció. El arzobispo lo miró con los ojos entrecerrados. «Nombre, dime tu nombre», exigió en tono serio, solo para sacudir rápidamente la cabeza. «No. Noroeste. Qué grosera soy». El invitado diligente, el alma fiel, no debería cargar con la carga de la primera presentación. «No, soy yo. Yo. Qué imperdonablemente perezosa he sido. Mi cerebro tiembla». Concluyó su arrebato con una profunda reverencia, un crujido que resonó como si se hubiera roto la espalda. Arzobispo del culto de la bruja. Representando el pecado de la pereza, Betelgeuse Romanee Conti SSSS. Entonces respondió bruscamente, con un crujido repugnante mientras el arzobispo lo señalaba con el dedo, comillas tu turno. Declara tu nombre. Compañero creyente en el amor. Subaru cerró la boca poco a poco, respiró hondo y dejó que la confusión y la conmoción lo envolvieran como gotas de agua cayendo en cascada hacia el infinito. Metió las manos en los bolsillos, encorvó los hombros y le dedicó una sonrisa burlona al hombre que tenía delante. Me llamo Satoru Gojo, a su servicio. Lo siento, primo, pero ni de coña le voy a decir mi nombre a este bicho raro. Tú a por el equipo, se disculpó mentalmente con su primo, quien, en Japón, respondió a su mensaje telequinético con un estornudo. Genial. Fantástico. Sin duda, sin duda. Debe ser uno de los bendecidos, ¿verdad? Un alma elegida. Alguien que ha sido agraciado, bendecido, envuelto por su amor. Su sagrado, purísimo, gozosísimo, gloriosamente hermoso amor. El amor. El amor. El amor. El amor. El amor. Betelgeuse se estremeció mientras se abrazaba con fuerza, meciéndose en éxtasis frenético, cantando amor una y otra vez, un mantra ferviente y desquiciado. No habían pasado ni 2 minutos y Subaru empezaba a sentirse agotado por este hombre. La locura que uno puede soportar tiene un límite antes de que el impulso de aniquilarlo a él y a los suyos se vuelva abrumador. Sin embargo, por el bien del plan, tuvo que contenerse. Betelgeuse sacó un libro de su túnica de cultista. Tenía una tapa negra y parecía antiguo. Subaru lo examinó con sus 6 ojos. «Tienes que estar bromeando», chasqueó la lengua con leve fastidio y frustración. Al igual que aquella sustancia repulsiva, parecida al alquitrán, sus ojos no entendían el libro. No tenía ni idea de lo que estaba viendo. A primera vista parece un libro cualquiera que pertenece a un lunático, pero Subaru sintió que algo mágico irradiaba de él. Presentación del Evangelio. La prueba del amor. Déjame descubrir lo que revela sobre ti. Betelgeuse empezó a hojear las páginas rápidamente, con los ojos como platos y la lengua colgando como un perro. Pero entonces se detuvo, la expresión maníaca en su rostro cambió a confusión, lo que hizo que el arzobispo entrecerrara los ojos hacia Subaru. No te encuentro en el Evangelio, murmuró, sonando algo racional. Betelgeuse empezó a temblar violentamente, con los ojos desorbitados, como si fueran a salirse de sus órbitas. Comillas tú, gritó, señalando a Subaru con el dedo. No estás marcado por su amor. No deberías estar aquí. ¿Por qué viniste? ¿Qué podrías ofrecerme? ¿Fue todo una mentira? ¿Un engaño? ¿Acaso toda la historia de la entrega fue solo una invención? Miró a Subaru con furia. Subaru levantó la mano para tranquilizarlo. Espera, vamos a tranquilizarnos un momento. Puede que no esté en tu agenda, pero tengo lo que necesitas, envuelto y listo para ti. ¿Podrías decirme qué es? Era una mentira descarada, evidente para cualquiera, pero Betelgeuse no parecía la persona más lista del grupo. Y rápidamente se demostró que tenía razón. Ah. Sí que lo haces, de verdad que lo haces. La parte más vital de la prueba. La semielfa, la clave, la esencia, la parte sagrada que le permitirá a ella su gracia divina caminar por este mundo de nuevo. La prueba de mi amor, mi compromiso inquebrantable con ella. Mientras Betelgeuse seguía hablando, se acercó a Subaru, quien luchó con todas sus fuerzas para resistir el impulso de retroceder. El semielfo. Así que este bicho raro va tras Emilia.
Tuvo que contener el impulso de romperle la cara al arzobispo de un puñetazo, respirando hondo para tranquilizarse. Sí, lo tengo, dijo Subaru, señalando a un lado. Betelgeuse siguió su mirada, fijando la vista en el punto indicado. No veo nada. Un fuerte silbido de Subaru lo interrumpió, seguido por el susurro de los arbustos cuando una figura surgió de la maleza. Vestida con una armadura gris adornada con detalles dorados, su cabello verde oscuro ondeaba libremente al viento, irradiando un aire de orgullo y determinación. La espada que empuñaba brillaba con una vibrante luz verde. Comillas, un golpe y 100 caídos, comillas. Ella gritó, desatando una poderosa ráfaga de viento verde que cortó la piedra de la cueva como si fuera simple mantequilla, causando daños significativos a su estructura. La cueva no pudo soportar la presión y finalmente se derrumbó, enterrando y matando a docenas de cultistas en su interior. Betelgeuse se quedó paralizado por la sorpresa y su expresión, ya de por sí inquietante, se volvió aún más grotesca. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? Mis dedos. Mis hermosos, mis preciosos dedos. Tan despiadada, tan cruel, tan caóticamente, tan arbitrariamente, tan completamente ingenuamente destruidos. Esta injusticia, es tan injusta. Absolutamente injusta. Mi cerebro tembla. Betelgeuse se convulsionó de desesperación. Empezó a gritar, tirándose del pelo y de la piel en un ataque de rabia, claramente indignado por los acontecimientos que se estaban desarrollando. «¡Qué lunático tan repugnante!», murmuró Subaru, mientras Cruz estaba a su lado. «Estoy de acuerdo. Un personaje tan feo parece perfecto para el culto a las brujas y su tipo de locura», respondió ella. Por fin, Betelgeuse cesó su arrebato y centró su atención en la pareja. La sangre le manaba de los ojos al morderse los dedos, haciéndole sangrar aún más. «Ya veo, ahora entiendo. Así que, ¿así es como se hacen las cosas? Muy bien, muy bien. Estoy listo. Oh, tan listo. Prepárense, porque es la hora. Es hora de que contemplen, den testimonio, de que tiemblen ante el peso de su amor por mí», declaró, mirándolos fijamente, dispuesto a contraatacar. «Lo siento, pero dudo que un hombre muerto pueda lograr mucho», le sonrió. «¿Comillas, preguntó Betelgeuse, pero de repente se quedó paralizado. Su expresión permaneció fija en una expresión de locura mientras su cabeza se desprendía del cuerpo, estrellándose contra el suelo, seguida de cerca por su cuerpo sin vida. La espada brilló bajo la luz del sol antes de girar con gracia y luego regresar con cuidado a su funda. «Está hecho», anunció Wilhelm, mirando el cuerpo sin vida del arzobispo con una repulsión apenas disimulada. «Gracias por el ataque sorpresa, Wilhelm», dijo Subaru, levantando el pulgar hacia el hombre mayor. «Me siento honrado por su aprecio, Subaru Dono», respondió Wilhelm. Este era el plan de Subaru, sacar al arzobispo de su escondite mientras Cruz derrumbaría la cueva, matando a los cultistas que estaban dentro, y Wilhelm luego lo atacaría furtivamente en el momento oportuno. En general, el plan se desarrolló sin problemas, hasta el último detalle. Excepto por una cosa. No quiero parecer desagradecido, pero ¿de verdad está muerto Betelgeuse? O sea, no volverá si le damos la espalda, ¿verdad?, preguntó, examinando el cuerpo. Los arzobispos eran temidos por su fuerza y astucia, por lo que presenciar cómo uno de ellos moría tan fácilmente resultaba anticlimático. «Ningún hombre puede sobrevivir a una decapitación, te lo aseguro», Subaru respondió Cruz mientras inspeccionaba el cadáver. Subaru escaneó rápidamente el cuerpo, y como ella dijo, parecía estar muerto, el ore y esa extraña sustancia parecida al alquitrán que lo rodeaba no estaban por ningún lado. Betelgeuse estaba realmente muerto. ¿Pero por qué seguía sintiendo que algo no andaba bien? «Coma, si tú lo dices», murmuró, rebuscando entre sus ropas hasta que su mano encontró lo que había estado buscando. Sacó el libro negro que Betelgeuse sostenía, el llamado Evangelio. «Subaru. ¿Eso es?», preguntó Cruz con ansiedad al ver el libro en sus manos. Wilhelm imitó su preocupación. «Es el Evangelio. La prueba de amor de la que el arzobispo no para de hablar. Me interesa ver si puedo sacar alguna información de ella», respondió, abriendo el libro. Las páginas estaban impecables, suaves al tacto, como recién impresas. Esto contrastaba con el aura siniestra que emanaba el libro. Desgraciadamente, ese fue el único aspecto positivo, ya que el texto de las páginas era, por decirlo suavemente, completamente ilegible. Ni siquiera los 6 ojos pudieron descifrarlo. «No le entiendo ni pies ni cabeza a esto, Cruz, Wilhelm, ¿alguno de ustedes puede leerlo?», preguntó a los candidatos y a su mayordomo, mostrándoles la página. Retrocedieron al instante,
como si hubieran tocado algo hirviendo. Subaru-dono, te lo ruego, por favor no vuelvas a hacer eso nunca más, exclamó Wilhelm, protegiendo instintivamente a Cruz de las páginas abiertas. Comillas, ¿por qué no? Es solo un libro, respondió, desconcertado por su reacción tan extrema. Eran solo palabras en papel, nada peligroso. Subaru, aunque entiendo tu ignorancia, debes abstenerte de acciones tan imprudentes como apuntar ese libro a alguien o incluso volver a leerlo, dijo Cruz con firmeza. ¿Cómo en serio?, preguntó, cerrando el libro para aliviar sus preocupaciones. Cruz asintió, ese libro es un texto sagrado para ellos, una prueba viviente de su pertenencia a la secta. Se rumorea que, al recibir un evangelio, alguien se convierte en un miembro devoto de la secta. Subaru miró el libro que tenía en la mano, consciente ahora de los peligros potenciales que representaba. Sin embargo, aún le quedaban muchas preguntas sin respuesta. Finalmente, se levantó y se guardó el libro en el bolsillo. Gracias por el aviso, pero me lo llevo. Tengo un experto en libros al que quiero consultar. Cruz lo miró, viendo que decía la verdad sobre el experto, y asintió, comprendiendo, ya veo. En ese caso, no te detendré. Pero deberías evitar llevar ese libro en público, podrían confundirte con un ocultista de brujas y acabar en las mazmorras. Subaru asintió ante la advertencia. Sabiendo lo que hacen esos cultistas, estaba seguro de que lo que les esperaba en las mazmorras era simplemente una tortura medieval. Los presos no tienen ningún derecho aquí. De hecho, la palabra derechos probablemente ni siquiera exista. Ahora que hemos terminado aquí, es hora de regresar y anunciar nuestra victoria. Subaru ignoró lo que Cruz estaba diciendo y miró hacia un lado. Comillas, cuidado, gritó, sobresaltando a Cruz y Wilhelm. Antes de que ella pudiera reaccionar, Subaru ya se había abalanzado sobre la duquesa, apartándola justo cuando algo se estrelló violentamente contra el lugar donde ella había estado, haciendo volar tierra y piedras. Subaru y Cruz cayeron al suelo y finalmente se detuvieron mientras él la sujetaba con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó, mirando atentamente el rostro de la duquesa, que tenía los ojos muy abiertos. Subaru balbuceó, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Fue entonces cuando él se dio cuenta de su incómoda posición. Con ella presionada contra su pecho, sus rostros a escasos centímetros de distancia y sus piernas enredadas con las de él, estaba claro en qué tipo de situación se encontraban. Nervioso, Subaru se desenredó rápidamente y se puso de pie, mientras la vergüenza lo inundaba. Evitó mirar su rostro sonrojado, dándose cuenta de que su intento de salvarla se había convertido en un momento incómodo sacado de un momento cliché de anime. De aquí, déjame ayudarte a levantarte, dijo, tartamudeando. Genial, justo lo que necesitaba. Con ambos ruborizados, ayudó a la nerviosa Valquiria a ponerse de pie. Ninguno de los dos se atrevió a mirar al otro a los ojos, pero su momento de incomodidad fue interrumpido cuando la figura atacante emergió de entre los arbustos, vestida con el atuendo del culto de las brujas. Parecía furioso por alguna razón. Comillas, ¿cómo? ¿Cómo? Esto es imposible. Explícate ahora mismo. ¿Cómo pudiste verlas? Mis manos invisibles, le gruñó a Subaru. Su comportamiento errático recordaba antes, sus ojos grandes y sin parpadear, su comportamiento maníaco y su boca abierta solo podían significar una cosa. Sus 6 ojos lo confirmaron y frunció el ceño. Betelgeuse. Debió haber cambiado de cuerpo al morir, les declaró a los dos, quienes miraron fijamente al arzobispo. Así que, incluso después de morir, recurres a métodos prohibidos solo para seguir viviendo en este mundo. Despreciable, espetó Wilhelm, adoptando una postura. Parece que tu audacia no tiene límites, cultista de brujas. No comprendes la santidad de la vida. Cruz lo imitó de inmediato, su expresión nerviosa desapareció como si no la tuviera. ¿Audacidad? ¡Qué insolencia! Tú, la miserable que tan cruelmente, tan despiadadamente destrozaste mis dedos dedicados, mis celosos, mis diligentes dedos, ¿te atreves a sermonearme sobre la vida? Hipócrita, la señaló con una mueca de desprecio. Subaru percibió el inminente ataque dirigido a la duquesa. 5 apéndices sombríos y morados emergieron de los de Betelgeuse y se lanzaron hacia ella. La duquesa permaneció inmóvil, con la mirada fija en el arzobispo, ignorante de la amenaza que se acercaba a ella. Subaru reconoció el ataque. Cruz, retrocede, le gritó a la duquesa, quien, a pesar de estar concentrada en el arzobispo, obedeció la orden y saltó justo cuando las manos se estrellaron contra el suelo donde ella estaba parada. Subaru se teletransportó junto a ellos. Oigan, ¿vieron eso? Wilhelm negó con la cabeza.
No vi nada, Subaru Dono. Yo tampoco. Parece que solo tú puedes percibir sus manos invisibles, Subaru. Subaru asintió lentamente mientras las manos se cernían sobre el frenético arzobispo. Eso parece, respondió, pero entonces su mano se desvió hacia un lado y atrapó un cuchillo que le arrojaron. El cultista de la bruja que lo había lanzado se rebeló, y pronto, más cultistas emergieron del bosque, rodeándolos en una formación semicerrada. Parece que todavía hay más cultistas con los que no hemos lidiado, Cruz-sama, comentó Wilhelm, mirando a los cultistas que los rodeaban. Parece que sí, Subaru. ¿Hay alguien más cerca?, preguntó, pero no recibió respuesta. De hecho, a diferencia del arzobispo, que balbuceaba algo sobre amor, el ambiente estaba extrañamente tranquilo. Se giró hacia Subaru y notó que estaba perdido en sus pensamientos, mirando fijamente a dos cultistas específicos y luego nuevamente al arzobispo, con una expresión pensativa en su rostro. Subaru. Subaru volvió a gritar, alzando ligeramente la voz para captar su atención, lo que finalmente funcionó. ¿Sí? ¿Qué pasa?, respondió. ¿Qué pasa?, repitió, asombrada. ¿No ves lo que pasa a tu alrededor? Bueno, sí, pero es que, le costaba expresar sus pensamientos con palabras. Por alguna razón, Subaru parecía estar involucrado en algo. Cruz no tenía ni idea de qué era. Respiró hondo y dijo, lo siento, estaba perdido en mis pensamientos. Su expresión se tornó seria. En fin, Wilhelm, Cruz, tengo un plan. Necesito que ambos se queden aquí y se encarguen de los cultistas, especialmente de esos dos que están frente a mí, susurró, señalando con la cabeza a los cultistas que necesitaban ser eliminados. ¿Y qué pasa con el arzobispo?, preguntó Cruz en voz baja. No se preocupen por ese lunático obsesionado con el amor, yo mismo me encargaré de él. Les dirigió una sonrisa segura. Si hubiera sido cualquier otra persona, Cruz lo habría regañado por su arrogancia, pero ella había estado en una situación similar antes, y casi le costó la vida. Y teniendo en cuenta que se trataba de Natsuki Subaru. Cruz asintió a Subaru, está bien, seguiremos tu ejemplo. Tengo fe en tu confianza y fuerza, Subaru Dono. Subaru reconoció la confianza depositada en él y luego volvió su atención al arzobispo, quien seguía furioso por la exposición de su don. ¡Qué completo chiflado! Oye, Betelgeuse. ¿No te estás perdiendo algo?, gritó, por encima del arzobispo, que se mordía los dedos y lo miraba fijamente. La audacia, de interrumpir mi sagrada súplica de perdón. A ella, la que me honró, la que me bendijo con ella. Subaru sacó el evangelio de su bolsillo y lo levantó en alto, provocando que el arzobispo se quedara en silencio al verlo. Betelgeuse se cacheó frenéticamente, buscando algo antes de darse cuenta de que faltaba. Oh, noroeste. Mi evangelio. Mi testamento de amor, de devoción, de trabajo duro, sureste ha ido. Betelgeuse entró en pánico al notar la ausencia del evangelio. Entonces, entrecerrando los ojos peligrosamente hacia Subaru, casi gruñó, tú. Devuélvemelo, mi evangelio. Devuélvemelo. Por supuesto, puedes recuperarlo, respondió Subaru, pero en lugar de devolverlo, lo arrojó al suelo y lo estrelló con una explosión de energía maldita, destruyéndolo parcialmente. Un silencio se apoderó de la multitud. Los cultistas, que esperaban las órdenes de su amo, se estremecieron ante el impactante espectáculo. Cruz y Wilhelm quedaron atónitos ante lo que acababa de ocurrir. En cuanto a Betelgeuse, el pobre Betelgeuse, su expresión era como si acabara de presenciar el asesinato de su único y verdadero amor. Todo su cuerpo pareció congelarse en estado de shock. Luego, en un instante, entró en acción. Autoridad de la pereza, manos invisibles. Gritó Betelgeuse, su voz resonando aún más fuerte que antes mientras numerosas manos invisibles emergían de su hoz, cada una rebosante de poder, y se lanzaban hacia Subaru, indiferentes al daño que causarían. Agáchate, gritó Subaru, lo que provocó que Wilhelm y Cruz se agacharan justo a tiempo, evitando por poco las manos que apuntaban a Subaru, quien intentaba esquivarlo. Los cultistas, sin embargo, no tuvieron tanta suerte, fueron aplastados por las manos que se acercaban. Algunos sufrieron aplastamientos o amputaciones por la fuerza, mientras que otros simplemente fueron derribados. Aproximadamente la mitad de los cultistas resultaron heridos o murieron, mientras que el resto logró escapar del peligro gracias a su concentración en Subaru, aunque estaban desorganizados. El cerco que rodeaba al trío se rompió. Antes de que las manos pudieran alcanzarlo, Subaru se teletransportó junto al arzobispo. Oye, feo.
por aquí gritó, captando con éxito la atención del furioso arzobispo. Ven a atraparme si puedes, perdedor. Sacó la lengua antes de darse la vuelta y salir corriendo. Betelgeuse hervía de rabia, con espuma formándose en las comisuras de su boca debido a las cobardes burlas de Subaru. Comillas, no escaparás. Usando las manos invisibles, Betelgeuse se impulsó hacia adelante, elevándose hacia el cielo en persecución del hombre que había destruido la evidencia del amor. Los cultistas, al ver a su líder perseguir a Subaru sin pensarlo dos veces, quedaron confundidos. ¿Qué debían hacer ahora? No se dieron cuenta de que su vacilación e incertidumbre fueron explotadas por Cruz y Wilhelm, quienes inmediatamente tomaron la ofensiva, reduciendo sus números antes de que pudieran montar una resistencia significativa. En cuanto a Subaru, salió corriendo, seguido por un rastro de caos. Manos invisibles se extendían desde todas direcciones, pero ninguna logró tocarlo ni acercarse. Betelgeuse, usando sus manos invisibles, había conjurado dos enormes manos para sujetarlo mientras otras dos servían como piernas, impulsándolo hacia adelante. Para un extraño, parecía como si volara por los aires. Sin embargo, desde la perspectiva de Subaru, parecía completamente ridículo. Corre cuanto quieras. No puedes escapar. No puedes huir de mí, gruñó Betelgeuse, lanzando una ráfaga de manos invisibles hacia Subaru, quien las esquivó hábilmente. Se agachó, se movió y cada vez que Betelgeuse intentaba acorralarlo, Subaru simplemente se teletransportaba, enfureciendo a Betelgeuse con cada intento fallido. Vamos, hasta un niño de 9 años podría apuntar mejor que tú. Sus burlas solo alimentaron la ira de Betelgeuse. Al final, todo lo bueno tiene su fin. Tras atravesar la línea de árboles, Subaru se vio a toda velocidad hacia un acantilado. Se detuvo justo antes del borde, al ver púas debajo. Comillas, vaya, qué forma tan dolorosa de morir, pensó, imaginando a alguien cayendo sobre esos picos. O incluso haciendo algo tan estúpido como saltar voluntariamente. En ese momento, el suelo tembló cuando Betelgeuse irrumpió entre los árboles y lo alcanzó. Al ver el acantilado, Betelgeuse soltó una carcajada escandalosa mientras descendía al suelo. No te queda ningún sitio a donde huir, inmundicia. Pagarás, o sufrirás, por la blasfemia que te atreviste a cometer contra ella con tanta desfachatez, tanta locura, tanta estupidez. ¡Ay, la idea, la alegría pura! No puedo esperar a ver cómo se te escapa la vida de los ojos mientras te aplasto hasta la muerte. Mi cerebro tiembla, se rió entre dientes, rascándose la cara maniáticamente. Sin inmutarse por la teatralidad del hombre, Subaru simplemente dejó escapar un fuerte bostezo ante la amenaza, sin mostrar preocupación alguna. Hombre, todos tus delirios y locuras sobre el amor no significan nada para mí. Betelgeuse hizo una pausa y fijó la mirada en Subaru. ¿Comillas qué? Si Satella te amara, te habría dado un poder mejor que el que tienes, respondió Subaru encogiéndose de hombros casualmente. Honestamente, lo que hace tu autoridad es invocar manos invisibles y conectarte con otros, permitiéndote poseerlos si tu propio cuerpo es destruido. Eso es bastante patético, incluso los hechiceros de 4º grado tienen poderes más geniales que los tuyos. Subaru parecía indiferente y despreocupado por fuera, pero por dentro estaba lleno de alegría. La razón de su entusiasmo era evidente, podía verla. El alquitrán negro que envolvía el O del arzobispo era conocido como una autoridad, y en el caso de Betelgeuse, era conocido como la autoridad de la pereza. Esta autoridad le otorgaba la capacidad de invocar manos invisibles que podía controlar a voluntad, sin ser visto por nadie más. Además, podía conectar con individuos de su elección, conocidos como dedos, lo que le permitía transferir su Oda a otros cuerpos sin problemas tras su muerte. Subaru estaba emocionado al darse cuenta de que podía percibir y comprender a estas autoridades como todo lo demás, lo que le permitía jugar sus cartas cómodamente como siempre lo había hecho. Pero, una salvedad, parecía que necesitaría experimentar estas autoridades y sus funciones de primera mano, lo cual hizo con los cultistas de la unidad de exploración. Notó una pequeña marca negra en su hoz, y los dos cultistas que ordenó a Wilhelm y Cruz matar también tenían una marca similar. Al examinarla más de cerca, descubrió que le permitía ver una conexión con el arzobispo, similar al vínculo de una persona con un espíritu. Mientras Subaru reflexionaba sobre esta revelación, Betelgeuse apretó los dientes con frustración. Comillas, qué pereza. De verdad, qué ignorante, qué lastimoso. No tienes ni idea, ni comprensión, de lo que ella me ha dado. Nada, absolutamente nada. El evangelio que me otorgó con tanta generosidad, el poder que me concedió con tanta gracia, con tanta divinidad,
Son la prueba, el testamento de su amor por mí. Y a través de esta prueba, yo demostraré su amor a cambio. Ya basta, basta de tus tonterías. En un ataque de ira, extendió una mano enorme hacia Subaru, decidido a aplastar a esta molestia por sus palabras blasfemas y su falta de respeto. Este gusano ahora comprenderá su espectro completo. La mano descendió rápidamente hacia Subaru, deteniéndose a solo una pulgada por encima de él, flotando siniestramente. ¿Qué? Exclamó Betelgeuse, ejerciendo más poder, pero fue en vano. Convocó más manos, pero el resultado fue el mismo. ¿Cómo era posible? Primero podía ver su don, y ahora podía bloquearlas tan fácilmente. ¿Ves? ¿Qué te dije? Un poder patético que te dio una persona igual de patética. Jamás podrías tocarme con eso. Podría irme y estar bien, ¿y sabes por qué? Porque el poder que tienes, que te dio la bruja, no vale nada. A ella no le importas ni tu inútil devoción, señor. Mi cerebro tiembla. Se burló del arzobispo imitando su voz. Subaru pronunció estas palabras con una sonrisa, saboreando la creciente furia en el rostro de Betelgeuse, que se estaba volviendo cada vez más rojo. Tu. El cuerpo de Betelgeuse temblaba violentamente, su voz se elevaba en una cacofonía frenética, sus movimientos erráticos amplificaban su furia desquiciada. Hasta que finalmente estalló. Con un rugido enloquecido, decenas o tal vez cientos de manos emergieron de su hoz apuntando y atacando a todos lados. Parecía que Betelgeuse estaba tan furioso que incluso había descuidado apuntar a Subaru apropiadamente. El asalto continuó durante varios minutos hasta que se vio obligado a detenerse. El esfuerzo de ejercer su poder le pasó factura, causándole heridas por todo el cuerpo, con sangre manando de sus oídos, ojos y boca. Una nube de polvo lo envolvió, impidiéndole ver. Sin embargo, la devastación era evidente. El terreno estaba gravemente dañado, con árboles destrozados y arrancados de raíz, terreno irregular y un acantilado desmoronado. Sin embargo, nada de esto le preocupaba a Betelgeuse. En lo más mínimo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía un odio genuino por alguien, y presenciar su muerte lo llenó de una inmensa satisfacción y alegría. Ja. Lo logré. Este es el destino que azota a quienes se atreven a socavar la devoción, el celo y la fe inquebrantable de sus sirvientes. Esta es su caída. Causada por su propia pereza. Ja. Perdido en su triunfo, Betelgeuse no notó el movimiento y las vibraciones en el aire hasta que un tenue resplandor azul llamó su atención. Subaru permanecía ileso en medio del caos, con su atuendo impecable y un orbe azul flotando serenamente a su lado, consumiendo con avidez la nube de polvo. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en el rostro de Subaru. Ya te dije que esto no funcionaría conmigo, idiota. ¿Qué demonios estás celebrando? Sin esperar una respuesta, lanzó el orbe azul hacia Betelgeuse. Autoridad de la pereza Act. Betelgeuse intentó invocar sus manos invisibles, pero por primera vez, el peso de su sobreesfuerzo lo abrumó, dejándolo incapaz de usar su autoridad. En un instante, su cuerpo fue arrastrado hacia el orbe azul, destrozándolo y sin dejar rastro alguno, ni siquiera un remanente del espíritu. De hecho, Betelgeuse Romanni-Conti era un espíritu, como cualquier otro espíritu en este mundo. Así que el arzobispo lunático que intercambia cuerpos fue un espíritu desde el principio, repugnante. ¿Por qué demonios existe algo así? Sintió un profundo disgusto ante la sola idea. No pudo evitar pensar en otra persona que había intercambiado cuerpos, sintiendo la mezcla de disgusto y frustración de Betelgeuse dirigida a él. ¿Y dónde demonios está ese payaso? Primero, tuvimos la invasión de las mabestias, y ahora el culto de la bruja está atacando, y no lo encontramos por ningún lado, pensó, apretando los puños con furia. Rosual, vamos a tener una conversación seria. Al final, el ataque del culto de la bruja fue repelido con éxito, su misión terminó en un fracaso, su líder murió y el intento de bombardeo de un comerciante encubierto fue frustrado por una Onimair de cabello azul. Este día marcó una victoria histórica contra el arzobispo, lograda sin una sola baja, ni civil ni militar. Liderando este logro legendario estuvo el plebeyo Natsuki Subaru, quien más tarde sería conocido como el mayordomo legendario, el cazador de la ballena blanca y, ahora, el cazador de la pereza. Y así, con la frente en alto tras defender con éxito su hogar, Subaru abandonó el lugar. Completamente ajeno a la autoridad que se infiltraba gradualmente en él, adhiriéndose a su voz.